de la materia delito, una construcción social, les damos la bienvenida a la conferencia Portación de apariencia prohibida, cuando ser joven y pobre es un delito. En esta ocasión nos acompaña la doctora Luciana Ramos, quien obtuvo su licenciatura en Psicología en la UAM Xochimilco y su maestría y doctorado en la Facultad de Psicología de la UNAM. También realizó una estancia postdoctoral en la Universidad del Estado de Arizona. Asimismo, nos acompaña la doctora Verónica Martínez Solares, quien estudió su doctorado en Prevención del Delito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ambas, desde diferentes disciplinas, han abordado temas como políticas públicas, prevención de la violencia, prevención del delito, victimización, uso de alcohol y otras drogas, seguridad ciudadana y desde las perspectivas de los derechos humanos y género. Nos resulta enriquecedor abordar este tema de la criminalización desde estas dos perspectivas para tener un contexto en el cual comprender la complejidad de este fenómeno. Pues sin más preámbulos, cedemos la palabra a las ponentes. Bueno, buenas tardes, es un gusto estar aquí, sobre todo con la invitación de Mari Carmen, estar aquí en la Facultad de Psicología y en un espacio diferente, nuevo, ¿no? Que está abriendo, ahora sí que, perspectivas novedosas de un tema, una línea importante y que creo que puede ser realmente, es muy necesaria y efectivamente, como se señala, es compleja. Yo, por supuesto, obviamente no voy a explicar todo lo que es este fenómeno, voy a dar algunos elementos, Vero va a tocar otros elementos, pero un poco cuando platicamos de esto, algo que nos preocupa es precisamente que la juventud actualmente está siendo vista en muchas ocasiones como un problema. O sea, esto lo vamos a ver ahora, puede por un lado ser idealizada, pero también es vista como un problema que requiere resolverse, pero no necesariamente, digamos, de las mejores maneras, sino utilizando muchas veces estrategias que en vez de posicionar a los jóvenes en otro espacio, pues realmente están generando otro tipo de problemáticas. Entonces, el tema de hablar de la criminalización de la juventud es un poco plantearse cómo socioculturalmente un grupo puede ser construido, ¿no?, de cierta manera, juzgado de cierta manera, y en consecuencia esas creencias y ese discurso obviamente va a impactar en la manera en que se ejercen las prácticas con respecto a esa población. Entonces, bueno, un poco esto que ustedes están en la materia de la construcción social del delito. O sea, decimos, bueno, la violencia, por ejemplo, es un hecho objetivo, diríamos, bueno, sí y no. ¿Por qué podemos decir en parte que no desde una perspectiva? Porque partiríamos del hecho de que existe una realidad objetiva que es independiente del sujeto y que los hechos ocurren y son captadas de forma natural por los que los viven y que son vistos de la misma manera. Ojo, no estoy hablando del delito. Sabemos que hay formas de violencia que son consideradas delitos, pero otras no. Entonces, cuando hablamos de violencia, que más adelante voy a entrar un poquito en la definición, pero que tiene que ver sobre todo con ciertas comportamientos relacionados con el abuso del poder, es muy interesante darnos cuenta que no siempre percibimos ciertos hechos como violentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ciertos contextos hay hechos que no se consideran que son abusivos, aunque lo sean, ¿no?, en ese sentido. Ahora, desde otra perspectiva interpretativa, pues entonces nos planteamos que la realidad social se construye, ¿no?, mediante prácticas sociales, es decir, a través de acciones humanas, y si consideramos esta construcción de la realidad, no podemos dejar nunca fuera las especificidades históricas y geográficas, ¿sí?, del fenómeno que estamos investigando. Por eso es tan difícil, y sobre todo con ciertos fenómenos como relación, por ejemplo, con la violencia, con el crimen, con los jóvenes, hacer generalizaciones. Implica que asumamos que no existen verdades absolutas, porque todo conocimiento está situado porque ocurre, como les decía, en el seno de ciertas prácticas sociales y en una cultura determinada, en un momento histórico concreto, y además
somos nosotras y nosotros quienes lo miramos desde nuestra posición teórica, pero también metodológica, epistemológica y nuestra historia propia de vida, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, enfoques como el socioconstruccionismo nos han llevado a cuestionar lo que se da por sentado. Esto es lo importante en este tipo de visiones. Damos por sentado que las cosas son así, que la realidad es objetiva, que las cosas así son, que nos criaron así porque así deben de ser las cosas, el gobierno es así, pues ¿por qué no? Así es y se dio, etcétera. Y la idea es que el planteamiento es que se empiece a desnaturalizar esto que consideramos real, para tratar de ubicarlo en un contexto histórico y cultural determinado. Entonces, toda descripción que hacemos de algún fenómeno social, algún fenómeno del mundo, pues no se desliga de una línea de acción social, lo que también yo les estaba planteando. Si nosotros pensamos el mundo de cierta manera, esto va a llevar también a que intervengamos en el mundo de ciertas maneras y excluyamos otras formas posibles. Y eso siempre hay que tenerlo en mente, que por eso pues no hay verdades absolutas, son nuestras. Yo aquí les voy a tirar mi meta, como dicen, no, me manera en que veo las cosas, que no quiere decir que sean la verdad, ¿no? Por ejemplo, si yo atribuyo la causa de hechos violentos a una anomalía física, digamos una lesión cerebral, esto legitima que yo intervenga de cierta manera. Es decir, que por ejemplo yo pueda decir vamos a dar electrochoques o vamos a extirpar una parte del cerebro que se ve afectada. O sea, si yo tengo esa manera de explicarlo, entonces yo voy a actuar en consecuencia. Si conceptualizo yo esta situación, por ejemplo, como una desviación de una norma socialmente aceptada, esto haría que yo piense de otra manera en términos, por ejemplo, de programas. ¿Sí? ¿Más cerca, más lejos? ¿Está apagado? No, si yo grito como loca. Si yo grito como loca. Bueno, entonces yo voy a tener, decía yo, otra visión diferente, ¿no? Sí. ¿Sí se oye, no? Sí. Bueno, además yo grito mucho. Bueno, en consecuencia, los discursos oficiales, por ejemplo, los periodísticos, los que se derivan de diversas fuentes de registro de datos, y de hecho, los datos que recabamos en nuestros propios estudios, por ejemplo, en las encuestas, configuran a la violencia de manera particular. Y eso hay que tenerlo muy claro. Lo que nosotros medimos construye un dato en particular, lo que nos dice también el medio masivo, el discurso oficial, está construyendo estas realidades. Entonces, al hablar de violencia, planteamos que coexisten diversos discursos y representaciones sociales que se producen y circulan en la esfera pública en torno al delito y a la violencia, y este es el famoso imaginario de la inseguridad que muchas veces hablamos, que está lleno precisamente de todas estas diferentes tipos de representaciones y discursos sociales. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, no es, como decía, la única visión. Podemos entender que un acto violento expresa patrones más amplios de violencia social, y que la violencia social es una expresión de desbalances de poder que han prevalecido por mucho tiempo entre los grupos de los que, por ponerlo muy sencillamente, poseen o no poseen, ¿no? En términos de riqueza, pero también en términos de recursos de diferente tipo en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, los actos individuales no vienen de la nada. Es como, el bullying no apareció de la nada, y de repente los niños en las escuelas se están golpeando, ¿quién se pone? ¿No? Entonces ahora se está estudiando el bullying dentro de las escuelas. Qué preocupante, qué mal, pero ¿quiénes son estos chavos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo son sus familias? ¿Cómo son sus comunidades? ¿Qué implica esta situación? Entonces, si no, dejamos y aislamos este problema. Y entonces, bueno, estamos tan agobiados o rebasados por el discurso y las imágenes, que ¿qué es lo que vemos diario? Esto, ¿no? Digo, me puse de tocho un poco. Hombres, mujeres, niños, ¿no? O sea, asesinados. Esto es lo que cotidianamente estamos expuestos. Pero ¿qué es lo que no escuchamos ni vemos? Todos los factores que se conjugan para que todas estas desigualdades, desbalances de poder y, claro, bueno, factores estructurales, factores culturales, motiven o generen violencia. O sea, hay todo un discurso sobre la violencia, que es un discurso altamente impactante a nivel de imágenes, muchas veces también en el propio relato, pero muy poco análisis de lo que ocurre detrás de estos sucesos. Entonces, bueno,
Uno de los modelos que se han utilizado para tratar de explicar la violencia es el famoso modelo ecológico, donde se señala que ningún factor por sí solo explica por qué algunos individuos tienen comportamientos violentos o por qué hay comunidades que son más violentas que otras, sino que estas situaciones de violencia resultan de acciones recíprocas y complejas de diferentes factores que operan en diferentes niveles. Y de ahí que la propuesta sea que hay que comprender cómo estos factores se vinculan con la violencia. Y este es uno de los enfoques que se utiliza más desde lo que sería la salud pública, la epidemiología, como una manera, no es una teoría, sino una manera de que la investigación que hacemos la ubiquemos en diferentes niveles, ¿sí? Y se ha aplicado a diferentes tipos de problemáticas, como el maltrato de menores, actualmente o desde hace algunos años a la violencia juvenil. Y entonces lo que se trata de ubicar es en cada nivel, en el individual, relacional, comunitario y social, operan diferentes factores que llevan a que una persona tenga mayor probabilidad, por ejemplo, de ser violento o violenta o de ser violentada. Entonces se han hecho estudios al respecto. Por ejemplo, aquí vemos lo que se ha encontrado sobre los factores de riesgo y los factores de protección, es decir, no solo qué factores hacen que sea más factible que tú seas una persona, por ejemplo, violenta, sino también qué te protege, porque algo que es muy importante y muy interesante y que tenemos que hacer todavía más investigación es cuando vemos personas que han crecido en ambientes con muchísimos factores de riesgo y no necesariamente se convierten en personas violentas, ¿no? Sino hay algo que las protege. Entonces, si ustedes ven, hay factores que operan desde el nivel individual, como la historia de abuso, por ejemplo, a nivel de factores de riesgo, situaciones de violencia entre los padres. A nivel comunitario empiecen a ver, hay unos factores muy interesantes. ¿Qué visión tienen los adultos de los jóvenes? Es un factor de riesgo que se plantea. El tema de la concentración de la pobreza, el aislamiento social, el tráfico ilegal de drogas. Entonces vamos empezando a ver cómo van operando estos factores. Y a nivel social, las situaciones de desigualdad, normas que apoyan la violencia, normas que apoyan el uso de la violencia para resolver conflictos, que ven como positivo, ¿no?, el uso de la misma, la disponibilidad de armas de fuego. O sea, si además empiezan a ver esto, no, pues estamos viendo que por eso México está como está, ¿verdad? No solamente por los factores individuales, sino porque estamos viendo cómo... Pero yo no quiero decir. Es que se está... ¿Se dice mucho? Otra vez, disponibilidad de armas de fuego, debilidad de la policía y del sistema de justicia criminal, violencia en los medios, crecimiento demográfico. Y de factores protectores, pues vemos que hay muy pocos, ¿no? Según este modelo, a nivel individual, confianza en el futuro. ¿No? Bueno, el tema del rendimiento escolar, la escuela sigue siendo un factor de protección importante, la independencia, sentimiento de control, resolución creativa de problemas. En lo interpersonal, por ejemplo, dinámicas familiares positivas, redes de apoyo. A nivel comunitario, que se tenga una visión positiva de los jóvenes, que haya organizaciones comunitarias creíbles, que creo que de repente no hay suficientes organizaciones en este sentido. Visión concertada de futuro. Y a nivel social se habla, por ejemplo, de divulgación de experiencias de participación de jóvenes en la dinámica social, alianzas y redes, etcétera, ¿no? Entonces, vamos viendo un panorama que pues no es muy positivo, digamos. Entonces, ¿qué pasa entonces con las subjetividades de las personas y qué hay detrás del comportamiento, ¿no? Detrás de una acción pues tenemos pensamientos, emociones y sensaciones, y pues hay debates teóricos al respecto. Por un lado, se habla que son producto de la experiencia vivida dentro de un marco sociocultural y un tipo de elección individual, o se puede hablar de que son producto de un mecanismos fisiológicos del ser humano como sujetos sexuados o de patologías particulares, que ha sido de las enfoques mucho más utilizados, ¿no? Más, digamos, atribuyendo la culpabilidad al individuo, lo que no quiere decir que los individuos no sean responsables, pero habiendo quizás a veces una excesiva
psicopatologización, ¿no?, del problema, ¿no? Y en realidad, bueno, esta frase me gusta mucho: en cada momento de nuestra vida, cada uno de nuestros pensamientos, valores y actos, desde los más triviales hasta los más sublimes, adquieren significado y objetivo a partir de una realidad política y social más amplia que nos constituye y condiciona. Es decir, nuestra subjetividad, aunque la vivamos como individual, única, increíble, maravillosa y nada más soy yo, siempre está, ¿no?, configurada en estos aspectos, ¿no? Bueno, para ir introduciendo esta cuestión con los jóvenes, porque vamos a ir viendo cómo bueno, el ver a la violencia, cómo se configuran las subjetividades, qué factores nos van explicando la violencia. Cuando hablamos de la criminalización, sobre todo hablamos de hombres y no de mujeres. Las mujeres desaparecen en el discurso de la juventud, digamos, violenta o criminal, ¿no? Entonces, de aquí que sea importante también, bueno, simplemente dar una pequeña revisión y recordar que el género hace referencia a una construcción simbólica mediante la cual ciertas características se atribuyen como pertenecientes a uno y otro sexo, se naturalizan, que ese es uno de los procesos ideológicos fundamentales, es decir, es que así somos, así nacemos, así son las mujeres, así son los hombres, ¿no? Y bueno, y de alguna manera funcionan como por mucho tiempo funcionaron las conceptualizaciones sobre los roles sexuales, que eran en realidad patrones rígidos sobre lo que debe de ser una mujer y lo que debe de ser un hombre, ¿no?, sin ver que esto es algo que es cambiante. Otra cosa que es importante, que hay luego mucha confusión: el género no solamente hace referencia a las mujeres, ¿sí? El género, al entrar el concepto género, se designan relaciones sociales entre los sexos, y la información sobre las mujeres es necesariamente también información sobre los hombres. Y entonces, bueno, haríamos esta separación entre el sexo referido a lo biológico y el género a lo construido socialmente, a lo simbólico, que tiene que ver con expectativas acerca de comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un rol determinado. Es lo que de alguna manera se espera socialmente. Y bueno, desgraciadamente, en vez de que estas construcciones de género se vean como diferencias, se han tendido a ver como desigualdades, ¿no? Y ha habido una valoración diferente. Me voy a sentar un poquito porque si no, nunca voy a terminar. Entonces, digamos que el género afecta tanto a las mujeres como a los hombres, pues la definición de la feminidad se suele hacer en contraste con la masculinidad, y el género se referiría a aquellas áreas tanto estructurales como ideológicas que comprenden las relaciones entre los sexos. Entonces, nuestras sociedades, lo que plantean muchos autores y autoras, es que existe un orden social masculino, patriarcal, que está tan arraigado, que esto es lo que Bourdieu trabaja, pues que ni siquiera te das cuenta de ello, porque lo das por sentado, es tan evidente que no requiere ser justificado, ¿no? Se impone como autoevidente y es tomado como natural, por el acuerdo que obtiene de las estructuras sociales y las estructuras cognitivas. O sea, ya nosotros y nosotras mismas hacemos esas atribuciones acerca de lo que son los hombres, lo que son las mujeres, ¿no? También en cuestiones de división del trabajo, etc. Sin embargo, no hay cuerpo que no haya sido marcado por la cultura. O sea, nadie nos libramos de esta situación. Entonces, esta parte es muy importante considerarla, porque además también todos estos nuevos enfoques lo que hacen es cuestionar esta idea de Descartes, ¿no?, de la separación de mente y cuerpo y todo esto, ¿no?, sino empezar a ver que la psique, el cuerpo, la subjetividad, la identidad, no es que sean elementos separados. Entonces, por fin, ya voy llegando al tema, ¿no? Es interesante ver el tema masculinidad. Algunos de los primeros trabajos sobre el tema identificaron sobre todo el énfasis en la fuerza, control y violencia como parte central de la constitución de la masculinidad, ¿no? Son, por ejemplo, el trabajo de Kaufman, ¿no?, que es el trabajo clásico, argumentando que puesto que la socialización del hombre apunta a aspectos de control y fuerza, la violencia sería una respuesta lógica, ¿no?, para garantizar el mandato de control. Allá algunos investigadores que actualmente estudian a las masculinidades plantean que mientras el imaginario de las mujeres y del feminismo sobre los hombres es de sujetos investidos de poder, en la realidad de sus vidas los hombres a veces se viven como sujetos sin poder. Esto es uno de los temas que se hablan poco, ¿no?, y que tienen que ver también entonces con esta temática.
¿Qué implica ser hombre? Ser hombre, ¿eh? Ser hombre y ser joven. Bueno, no le voy a responder como tal, es una pregunta que yo me hago. Y bueno, por supuesto está toda la discusión sobre el tema de la adolescencia, como el periodo de transición, ¿no? Los cambios psicológicos, que es una manera también en que se ha abordado a los chavos desde una visión más médico-psicológica, al hablar de adolescencia, ¿no? Como concepto. A diferencia de la perspectiva más sociológica que habla del tema de la juventud, ¿sí? Que sí considera todos estos elementos psicológicos, pero que tiene que ver también con esta idea que en este caso plantea Brito, de que la juventud se inicia con la capacidad del individuo para reproducir a la especie humana y termina cuando adquiere la capacidad para reproducir a la sociedad. Eso diciendo, a ver cómo está la cosa, ¿no? Viendo precisamente lo que va ocurriendo en diferentes etapas históricas. Entonces, bueno, tradicionalmente se asociaba la juventud, o el límite era de juventud y adultez, es el inicio de la vida laboral, conformar una familia y el rol de padre o madre, ¿sí? Y en generaciones pasadas, esta etapa se iniciaba a edades más tempranas que en la actualidad. Hoy, en primera, hay una prolongación del proceso educativo, hay percepciones de incertidumbre económica y laboral, así como mayores aspiraciones de los jóvenes que han hecho que esta edad se postergue, ¿sí? Y que él y la joven se hagan adultos mediante el trabajo y la creación, en esta idea de que se hagan adultos mediante el trabajo y la creación de su propia familia. O sea, el asunto aquí es, ¿cómo me hago adulto al iniciar mi vida laboral si no hay trabajo? ¿Cómo formo una familia si no tengo una manera de conformar una familia? Fíjense ustedes todo esto, ¿cómo reproduzco, no? ¿Cómo soy productivo? ¿Cómo soy productiva? Entonces todo eso va llevando a cambios y se habla de hecho una prolongación. Ahora creo que tienes 35 años y sigues siendo joven. Si ustedes ven los estudios, cada vez se va ampliando más esta idea de juventud. Bueno, ya a los 50, ¿no? Todavía, si uno lo pone así. Entonces, hay una visión de la juventud que es muy interesante, o hay dos, o hay una idealización o una estigmatización. O sea, ser joven es lo máximo. O sea, ser joven, no tener arrugas, no, de nada, porque va en esta cuestión de consumo y estética muy fuertemente. Y entonces existen una serie de miradas de los adultos sobre las jóvenes, pues que tienen que ver con esto, ¿no? Las miradas adultocéntricas, como se denominan, tratan de ver a los jóvenes como que ustedes son uno y solo un tipo, punto, ¿sí? Y no hay como diferencias, y casi siempre se van de un extremo al otro, ¿no? O son buenos o malos jóvenes, o sea, depende de las visiones y también depende de lo que se ve en los hombres y en las mujeres. Muy difícilmente se ve que hay esta pluralidad, estas expectativas diferentes, y bueno, también antes, pues bueno, tradicionalmente la familia había sido el agente de socialización central, y con el paso del tiempo y en el marco de los procesos de modernización social, pues también otros agentes de socialización han asumido un rol más importante, ¿no? Y bueno, pues las redes sociales, el Facebook, el internet, la televisión, o sea, obviamente tienen un impacto también ahora en las identidades. Y entonces, bueno, por ejemplo, los medios son así súper importantes para plantear ya sea a los chavos como conflictivos, ¿no? Como vándalos, pandilleros, ¿no? Gente problemática, o pueden plantearlo, como les decía, de una manera también idealizada. Entonces, se ve entonces a los jóvenes como desde una perspectiva muy de este enfoque sí salubrista, que tiende a depositar la culpa en los individuos, nada más. O sea, no es que no haya responsabilidad, porque sí hay una idea de agencia, ¿no? En lugar de buscar explicaciones también que puede proporcionar el entorno. Entonces, ¿de qué hablamos ahora? Los jóvenes ahora, ustedes son casos, ¿no? Somos casos, ¿no? Y se agrupan, por ejemplo, juventud en riesgo de abuso de sustancias, juventud en riesgo de infección con VIH, juventud en riesgo, ¿no? Es el discurso que se utiliza, ¿no? Lo que ha llevado a que muchos programas se basen en estas suposiciones. Es decir, si ustedes ven, pero más en cuestiones negativas, ¿no? O sea, se van a infectar, se van a volver drogaditos, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, hay una visión estereotipada, ¿no? De los jóvenes.
Y en realidad vemos pues que hay mucho tipo de joven, hasta estos, qué horror, pero bueno, ni modo. Y voy a tomar, para que no digan, quién es el icono juvenil adolescente, pues Justin Bieber, ¿no? Pues bueno, este es un icono, para quien no lo conozca, que el peinado es precioso, pero bueno, ¿no? Tenemos a Amy Winehouse, ¿no? Tenemos otro, que es el estereotipo de la chava con broncas, drogadicta, borracha, que no se puede manejar la fama, ¿no? Y bueno, estas son maravillosas, todos estos jóvenes, que son los jóvenes precisamente de los que vamos a ver, los invisibles, los estigmatizados, de los cuales la gente se burla de su manera de ser, de vestir, de hablar, de bailar, ¿sí? Como dice Federico Gama en sus fotos, paisanitos, oaxacos, chulos y macuarros, ¿no? Y bueno, nos habla, les recomiendo muchísimo, todas las fotos de él son maravillosas, de que esta es una tribu, los Mazahua Cholo Escatopunk, que son una maravilla, porque sí son un grupo indígena que tiene la parte escato, la parte punk, y es una... Para que veamos esa diversidad, para que veamos que estamos bastante cerraditos y no nada más está Justin Bieber o... Iba a decir Luis Miguel, pero ya no es joven, ¿verdad? También, bueno, ¿no? Las situaciones que viven los jóvenes de pobreza, ¿no? Y bueno, toda esta diversidad cultural, ¿no? Pero que, desgraciadamente, tiende a asociarse muchas veces con lo criminal, lo delictivo, con las drogas, con la violencia, no, seguro pues seguro es asaltante casi, porque vas a ver las botas que trae y las púas, o sea, hay toda una construcción, ¿no? Un imaginario con respecto a los jóvenes. Y Carlos Mario Perea, siempre yo cito esta frase porque se me hace muy ad hoc a esto, porque dice: la consideración de la actividad criminal del joven reviste la mayor importancia. Finalmente, lo joven se constituyó por derecho en una categoría de la criminalidad. Y las investigaciones académicas y las políticas públicas le incluyen como un capítulo obligado de sus análisis y estrategias. Parece entonces que ser joven y ser violento de un tiempo para acá vienen a ser una misma y única cosa. Y yo agregaría, claro, ser cierto tipo de joven, ¿verdad? No Justin, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si nos ponemos a ver cuál es lo que supuestamente los estados tendrían que aportar, dar, o sea, cuáles serían los derechos que deben de tener los niños, las niñas y los jóvenes para desarrollarse, ahí es donde empezaríamos a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué será que los jóvenes se están volviendo sicarios y violentos? Bueno, veamos qué es lo que supuestamente tendría que existir en una sociedad para tener jóvenes saludables. Una niñez saludable con un entorno seguro caracterizado por interacciones, experiencias emocionales enriquecedoras y positivas. No me estoy burlando, pero te lo juro, así es. Vivir en un ambiente seguro que brinde necesidades básicas, alimentación, descanso y protección de entornos violentos y experiencias traumáticas. Eso no es lo que una se tiene que proteger, nos tendría que proteger el Estado. Mantener interacciones y relaciones afectivas positivas con los pares y con adultos. Tener acceso a información y oportunidades apropiadas para el nivel de desarrollo y las diferencias individuales, y de desarrollar gran variedad de habilidades prácticas, vocacionales y necesarias para la vida cotidiana. Tener acceso a servicios, educación, empleo, salud, justicia, recreación y bienestar emocional y mental. Y vivir en un entorno de apoyo al desarrollo a través de políticas y legislación, valores sociales, modelos positivos y normas de conducta con un refuerzo positivo de los medios. Lo bueno es que ahora van a ser mejores telenovelas. Vivir en comunidades comprensivas y estables, tener un sentido de pertenencia y la oportunidad de participar en la comunidad, y creer, fíjense, esto es bien importante, en un futuro prometedor que ofrezca oportunidades socioeconómicas reales y tener el conocimiento pleno de que sin la esperanza de alcanzar cierto grado de estabilidad socioeconómica, la juventud tiene pocos incentivos para invertir en su propia educación y evitar los hábitos perjudiciales. El bono demográfico famoso, ¿verdad? Vamos a invertir en un famoso bono demográfico porque hay un montón de jóvenes, pero ese bono demográfico pues realmente no se invirtió, no se ha invertido en este bono demográfico. Y bueno, también desarrollar habilidades y técnicas analíticas, desarrollar motivación para el aprendizaje continuo. Bueno, esto me encanta, es una educadora que trabaja en comunidades, ¿no? En
la Comisión de Derechos Humanos, y ella decía en una entrevista, vivimos una sociedad, ella trabaja mucho con chavos, ¿no?, que hace apología de la violencia. ¿Qué esperamos? Es como pretender enseñar la paz a fregadazos, valga la expresión. El discurso sobre que las mujeres ahora son más violentas atiende un juicio de valor ligero y responsable, en donde se busca más culpables que soluciones. Primero preguntémonos sobre el daño que han recibido las mujeres. Bueno, eso es lo que ve la gente que trabaja, ¿no?, en esta situación. Entonces, bueno, ya para no deprimirnos tanto, voy a ir cerrando. Entonces, lo que estamos hablando es que los jóvenes son un grupo que vive una violencia estructural, ¿sí?, como muchos otros grupos. La violencia estructural es una violencia que no es evidente y que incluye otras formas de violencia que aparecen más fácilmente como desapercibidas. Hablamos de la explotación, la exclusión, la desigualdad y la injusticia. Existe en general para los jóvenes un acceso inequitativo a los servicios y oportunidades, específicamente en cuanto a derechos sociales, económicos y culturales. Y las áreas más afectadas son vivienda, educación, empleo y salud. Estas cifras, pues para qué se las digo, está espantosa, ¿no?, la cantidad de pobres que existen en América Latina y una mayoritaria cantidad de niños, niñas y jóvenes. De los 155 millones, y este es un dato antiguo, de jóvenes que viven en América Latina, el porcentaje más elevado se concentra en los países y comunidades con menos recursos económicos de la región. O sea, como es como ley de Murphy, entre más pobre, pues más pobre serás o algo así, ¿no? O sea, te va peor, ¿no? Y empieza a haber unas situaciones que, por ejemplo, a veces los gobiernos se paran un poco el cuello, porque sí, efectivamente se encuentran en algunos reportes. Bueno, no, pues han mejorado los niveles de educación en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, sí, pero los jóvenes de hoy cuentan con más años de escolaridad formal que las generaciones precedentes, pero al mismo tiempo duplican o triplican su índice de desempleo. Los ingresos que perciben por ocupar los mismos puestos son menores pese a que tienen iguales o mayores calificaciones educacionales. Es decir, generaciones todavía la mía, otras, había esa famosa movilidad social, ¿sí?, aunque era quizás más